Muy queridas hermanas y queridos hermanos, que el amor, la paz, el gozo de Dios esté con nosotros, con todos. Dios Santo sopló aliento de vida en nosotros, el espíritu de vida en nosotros. Y ahora, habiendo sido redimidos, salvados, adoptados por Dios como unos hijos preciosos e hijas suyos, por la entrega de la vida de Jesús, en Pentecostés y nosotros, cuando acogimos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo enviado del Padre, enviado de Jesús. Nosotros somos sus discípulos de Jesucristo, del Maestro, del resucitado. Por eso le queremos alabar, adorar, exaltar y proclamar hasta los confines de la tierra. Él se complace en la comunión con nosotros. Él se complace en la alabanza y en la adoración que se le ofrece, se le da en espíritu y en verdad. Y nos unimos a miles y miles, millones de voces en este día que proclaman: el Señor sea adorado en toda la tierra. Aleluya. Amén. Ven, Espíritu Creador, e infunde en nosotros la fuerza y el aliento de Jesús. Sin tu impulso y tu gracia, no acertaremos a creer en Él. No nos atreveremos a seguir sus pasos. La Iglesia no se renovará, nuestra esperanza se apagará. Ven y contágianos el aliento vital de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y recuérdanos las palabras buenas que decía Jesús. Sin tu luz y tu testimonio sobre Él, iremos olvidando el rostro bueno de Dios. El Evangelio se convertirá en letra muerta. La Iglesia no podrá anunciar ninguna noticia buena. Ven y enséñanos a escuchar solo a Jesús. Ven, Espíritu de la verdad, y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu luz y tu guía, nunca nos liberaremos de nuestros errores y mentiras. Nada nuevo y verdadero nacerá entre nosotros. Seremos como ciegos que pretenden guiar a otros ciegos. Ven y conviértenos en discípulos y testigos de Jesús. Amén. Sopla, sopla fuerte. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Ven hasta nosotros con todo el vigor. Planta tu simiente de vida abundante y hazla brotar por toda la creación. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Mueve nuestros seres con fuego y valor. Danos coraje para gritar muy fuerte la palabra de vida que provoca acción. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Haz que fructifique el don del amor, aquel que bien vivido nos trae la justicia y engendra en nosotros paz y comunión. Lectura en el libro de Hechos, capítulo 2, y versículos del 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: esto están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 3 al 13. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 19 a 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén.
Queridas hermanas y queridos hermanos, las lecturas de hoy nos señalan quizá 3 Pentecostés en esta festividad que recordamos de Pentecostés. Un Pentecostés de Juan, un Pentecostés de Lucas, un Pentecostés, podríamos decir, en ese sentido simbólico de Pentecostés, un Pentecostés, tercer lugar, paulino, del apóstol Pablo. Porque es el Espíritu Santo el que hace la obra en los seres humanos para que creamos, acojamos a Jesucristo y su Evangelio. Para que acojamos a Jesús de Nazaret como Salvador, como Liberador, como Maestro, como Dios. Ya lo había anunciado y prometido Él, que esta sería una acción del Espíritu. Enviaré el Espíritu y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Y Él os recordará, os enseñará las cosas que yo os he dicho. Así es que el Espíritu es el que da fe, guía a la comunidad de fe y le da un poder, gracia, capacidad para proclamar el nombre del Señor y Salvador Jesucristo a todas las gentes. Es por el Espíritu que viene la paz, el gozo, el perdón y la vida. Y este hecho es destacado en las lecturas que hemos tenido hoy. En un momento los discípulos que estaban reunidos con las puertas atrancadas por temor a los judíos, estaban allí reunidos, es cierto, y no podían entrar los judíos para detenerles, pero tampoco podían salir ellos para ser testigos de Jesús y proclamar su nombre al mundo. Es Jesús el que rompe todas las barreras de temor, de miedo y de angustia, haciendo muy real su presencia entre los suyos. Y esto que aconteció, según el relato de Juan, también acontece en nuestras vidas. Jesús rompe todas las barreras de temor, de miedo, de angustia, autentificando, señalando, asegurando su presencia en medio de nosotros y es más, también en cada uno de nosotros. Jesús les anuncia a los discípulos su paz, pero también a veces el poder y la promesa del Espíritu Santo y la capacidad de anunciar el perdón, perdonar y ser perdonados. Porque con la venida del Espíritu Santo se produce el perdón de Dios hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia los humanos, y también perdón entre los seres humanos a fin de que viva la reconciliación. En ello estamos. Y es por el Espíritu Santo que la comunidad de fe que sigue a Jesús hace presente el Evangelio y al mismo Señor Jesús en medio de los pueblos. Esto es lo que nos señala ese Pentecostés que nos relata Lucas, que nos relata Lucas, cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre todos ellos. Y este Espíritu Santo en medio de esa situación de glosolalia y quizá con algunos signos un tanto apocalípticos, es el Espíritu que impulsa a Pedro y a Felipe y a toda la comunidad de fe a proclamar el nombre de Jesús a todos. En ese primer momento, como hemos visto en el libro de los Hechos, es Pedro el que anuncia, el que proclama el nombre de Jesucristo y termina con esas bellas palabras con las que concluíamos nuestro texto, que el que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Sí, pero ¿cómo se invoca el nombre de Jesucristo como Señor, como Salvador? No por un proceso de análisis, de racionalismo humano, sino por una obra del Espíritu en nuestra alma y nuestro corazón y por nuestro Espíritu, de manera que por el Espíritu confesamos que Jesús es el Señor y que el Padre le resucitó de los muertos. Muchos escuchaban este mensaje en su propia lengua,
escuchaban y entendían lo que se hablaba. Eso es muy importante señalarlo. El mensaje ha de ser proclamado, mensaje del Evangelio, y también no solo ha de ser proclamado, ha de ser escuchado, entendido, a fin de que nazca por la acción del Espíritu la fe en el corazón de los oyentes. ¿Y qué nos muestra ese Pentecostés de Pablo? Que el Espíritu Santo ha venido sobre todos y cada uno de nosotros, los discípulos y las discípulas de Jesucristo. Ha venido y Él nos ha bautizado en un cuerpo que es la Iglesia. Nos ha bautizado, nos ha colocado, nos ha injertado el Espíritu en la comunidad de fe que es la Iglesia. Y nos ha dado dones para servir a los demás, para que creamos y vivamos la unidad con los demás, porque a todos se nos dio la misma capacidad y el mismo Espíritu, y se nos ha igualado a imagen delante de Dios, los unos con los otros. Vivamos por el Espíritu y no sirvamos a las obras de la carne. Vivamos con gozo la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu. Amén. Pentecostés es también tiempo de comunión y solidaridad. La Iglesia es enviada a vivir como Jesús, atenta a las necesidades del prójimo, promoviendo la comunión entre los cristianos, con todas las personas que nos rodean, con toda la creación divina. Pentecostés es tiempo de escucha. Necesitamos escuchar los gemidos del Espíritu en los gemidos de la naturaleza amenazada, en los gemidos de la humanidad pobre y hambrienta que sufre las injusticias y el desamor, en los gemidos de tanta gente que desea paz y gozo, justicia y derecho a la vida plena. Pidamos a Dios que podamos comprender lo que cada lengua y nación quiere decirnos hoy, lo que cada situación y persona nos está diciendo. El Espíritu quiere que escuchemos y hagamos la voluntad de aquel que nos envía. Es momento de leer la palabra y discernir la palabra que nos llama a esta escucha atenta, que el Espíritu motiva en nosotros. Pentecostés es la fiesta en que somos enviados, bajo el influjo del Espíritu, a continuar con la misión de Jesús. Por tanto, es también la fiesta de la misión de la Iglesia. Es una buena oportunidad para renovar nuestro compromiso misionero. Los cantos, las oraciones, la reflexión bíblica nos ayudan a recordar la urgencia y contenido de la misión, teniendo en cuenta los desafíos que presenta el mundo y la sociedad actual a la misión de la Iglesia. El Espíritu nos guía. Amén. Con la certeza de un Dios santo y bueno que nos da el don de su Espíritu para vencer la soledad y los miedos, que nos renueva para ser fieles a Jesucristo en la fe y en el servicio, siempre nos lleve con esperanzas renovadas y un pleno sentido de la hermandad de la fe entre nosotros, a mayores cotas de crecimiento y de servicio a Jesús en el mundo actual, el cual está tan necesitado de el mensaje de salvación, de paz, de justicia, de amor, del Evangelio. Solo a Dios todo honor, toda gloria. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros, nosotros. Amén.